Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a desgranar juntos uno de los textos fundacionales más fascinantes y, para ser sinceros, a menudo peor comprendidos de la historia antigua, el relato de la Ascensión. A simple vista, claro, parece la típica historia de una despedida, la crónica de una partida física. Pero si nos apoyamos en los minuciosos comentarios bíblicos de Marie Noël Tabut, vamos a descubrir una paradoja absolutamente extraordinaria. Vamos a explorar cómo exactamente esa partida física fue de hecho el detonante indispensable para la expansión universal más grande que jamás haya experimentado una fe. Así que preparaos, porque vamos a sumergirnos de lleno en cómo un mensaje local rompió literalmente todas las fronteras geográficas. Para que no nos perdamos ni un detalle de esta historia, nuestro análisis va a seguir una ruta muy clara que conecta 4 textos bíblicos. Primero veremos el misterio de la ascensión, luego pasaremos a la evolución del Dios único, en tercer lugar, la sabiduría y el legado, cuarto, la misión universal y terminaremos con Dios con nosotros. Empezamos por el punto 1, el misterio de la ascensión, esa partida física y el sorprendente mandato de esperar. A ver, para entender este misterio tenemos que empezar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Históricamente, esta es la secuela directa del Evangelio de Lucas. Ambos textos fueron escritos por la misma persona e incluso están dirigidos al mismo destinatario. El primer libro narra la presencia física de Jesús y los Hechos marcan ese punto de inflexión radical hacia la misión de los apóstoles. Pero, si leemos con lupa, surge una pregunta súper intrigante que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué difieren las cronologías de la ascensión presentadas exactamente por el mismo autor? Fijaos en esto. A la izquierda, en el Evangelio de Lucas, da la sensación de que la ascensión ocurre la mismísima noche de Pascua, cerca de Betania. Pero a la derecha, en los Hechos, el mismo autor nos dice que hubo un periodo de preparación de 40 días antes de que la ascensión tuviera lugar en el Monte de los Olivos. Es un despiste histórico monumental para nada. La experta Marie Noël Tabut nos da la clave de todo esto. Los autores bíblicos no buscaban ser un diario de bitácora, ni tener un rigor puramente geográfico. Sus alteraciones de tiempo y lugar tienen un propósito mucho mayor. Estructuraban el relato para transmitir verdades teológicas profundas, priorizando el significado espiritual por encima de las coordenadas físicas. Y claro, esos famosos 40 días son pura simbología, un tiempo de preparación. Pero analicemos las últimas instrucciones que reciben los apóstoles, porque tienen miga. Resulta que la primera orden es, contra todo pronóstico, no hacer nada. Literalmente se les pide esperar en Jerusalén a que llegue la promesa del Espíritu Santo. Luego, el texto menciona que una nube oculta a Jesús, y ojo, porque en la literatura de la época, la nube es el signo visible de la presencia divina. Nos está indicando que se pasa del mundo visible al mundo de Dios. Después aparecen 2 hombres de blanco, pero no para darles unas palmaditas en la espalda y consolarles, ¿qué va? Aparecen para redirigir sus miradas. Les dicen básicamente que dejen de mirar al cielo y enfoquen su vista hacia la tierra, hacia la enorme tarea que tienen por delante. Pasamos a la sección 2, la evolución del Dios único, de ser el Rey de Israel al soberano universal. Para hacernos una idea de la magnitud del trabajo que les acababan de encargar, tenemos que meternos en la cabeza de aquellos primeros creyentes. Si retrocedemos un poco y leemos el Salmo 46, notamos un cambio sísmico en cómo los judíos entendían a Dios. Y aquí la palabra clave es monolatría. Hoy en día damos el monoteísmo por sentado, ¿verdad? Pues antes del exilio en Babilonia, el pueblo de Israel no era estrictamente monoteísta, sino monolátrico. ¿Qué significa esto? Que adoraban exclusivamente a su Dios, el de su alianza, pero daban por hecho que las naciones vecinas tenían sus propios dioses reales gobernando sus respectivos territorios. Veían a su Dios, casi exclusivamente, como el rey particular de Israel, y punto. Y entonces llega el exilio babilónico, que fue un absoluto catalizador intelectual. Al perder su tierra y su templo, los israelitas se dan cuenta de algo alucinante. Su Dios no estaba confinado a unas fronteras trazadas en un mapa, era el Dios universal de todo el cosmos. Por eso, cuando ese antiguo salmo invita a todos los pueblos a aplaudir, está anticipando un proyecto gigante. La era cristiana primitiva coge esta idea y la lleva a su máximo nivel. Se acabaron las fronteras teológicas. El mensaje y la salvación son para la humanidad entera, incluyendo a los paganos. Un cambio de guión brutal. Llegamos así a la sección 3, la sabiduría y el legado, iluminando el corazón y la herencia prometida. Este salto conceptual hacia un Dios universal trae consigo otra evolución enorme, algo que debió causar un auténtico vértigo en el apóstol Pablo al ver la escala cósmica de todo esto. En su carta a los Efesios escribe una frase preciosa, que Él abra a su luz los ojos de vuestro corazón. Es una oración de iluminación en toda regla. Lo que Pablo nos está diciendo es que asimilar este plan universal tan inmenso es totalmente imposible si solo usamos la lógica o el intelecto.
Hace falta una apertura interior, una luz espiritual, una receptividad para poder entender lo que él llama la gloria de la herencia. Pero claro, ¿qué es exactamente esa herencia? En la mentalidad del Antiguo Testamento, la herencia era algo súper literal y geográfico, la tierra prometida, un trozo de terreno. Sin embargo, bajo la óptica del Nuevo Testamento, el concepto muta por completo. Ya no hablamos de un territorio físico que haya que defender a capa y espada, sino de una realidad espiritual infinita, el reino de Dios y la vida eterna, un legado abierto a todos sin aduanas ni fronteras. Y esto nos lleva a la sección 4, la misión universal, enviando el mensaje hasta los confines de la tierra. Una vez que tienes claro que la herencia es para todo el mundo, toca ponerse a trabajar. La escena final de Mateo ocurre en Galilea, y no es casualidad. A Galilea se la conocía como el cruce de las naciones o la Galilea de los paganos. El escenario ideal para lanzar esta gran comisión. Imaginad el panorama. Es una misión de una ambición desmedida, sobre todo si pensamos que se la están encargando a un grupo minúsculo de discípulos, que encima estaban llenos de dudas y miedos. Y aún así, la hoja de ruta es gigantesca. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos, enseñadles. El autor no cierra la historia con un final feliz y ya está, la deja abierta, proyectada hacia el infinito del tiempo y del mundo. Ahora, detengámonos un segundo en el número 3. En ese mandato se les dice explícitamente que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A nosotros, hoy, esta fórmula trinitaria nos suena de lo más normal, pero las fuentes nos recalcan lo sumamente subversivo que era esto en el siglo I. Para una audiencia judía que era ferozmente monoteísta, poner a 3 personas al mismo nivel de la divinidad sonaba literalmente a herejía pura. Era un concepto tan revolucionario como peligroso, y lógicamente trajo incomprensiones y persecuciones. Y hablando de bautizar, veamos la palabra en sí. Su raíz etimológica original significa sumergir o hundir. O sea, cuando te pedían que te bautizaras en ese nombre, no te estaban invitando a un ritual superficial con un poquito de agua. Te estaban exigiendo una inmersión total y absoluta de tu vida en el misterio de esta Trinidad. Era un compromiso existencial bestial que estos primeros creyentes tenían que propagar en un entorno súper hostil. Llegamos finalmente a la sección 5. Dios con nosotros. La maravillosa paradoja de la ausencia física y la omnipresencia espiritual. Si atamos todos los cabos de esta historia, nos daremos cuenta de una cosa. Encargar esta misión universal y luego irse habría sido abocar a esta gente al fracaso absoluto. Habría sido un abandono en toda regla. Pero el último mensaje de Jesús en Mateo es una promesa espectacular que lo cambia todo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Bum! Con esa sola frase el paradigma cambia. Les da a estos discípulos temerosos la seguridad absoluta de que no están solos, de que el peso del mundo no recae solo en ellos, sino que tienen un respaldo perpetuo y omnipresente. Y con esto, el Evangelio cierra un círculo literario y teológico simplemente perfecto. Fijaos, al principio de Mateo se anuncia el nacimiento del Emmanuel, que significa precisamente Dios con nosotros. Y ahora, en las ultimísimas líneas, justo antes de esa ascensión física, la promesa final valida ese nombre. La paradoja se resuelve de forma brillante. Era estrictamente necesario que la figura física se marchara para dejar de estar anclada a un solo lugar y a un solo momento histórico. Al irse físicamente inaugura una era espiritual, donde puede estar presente a la vez en todas partes y con todas las personas a lo largo de la historia. Para rematar, creo que merece la pena hacernos una pregunta. Hemos visto cómo una creencia rompió sus moldes locales, desafió lo que se entendía por Dios, redefinió la idea de herencia y mandó a gente corriente a cumplir una misión imposible. Todo gracias a una partida que en realidad era el inicio de una expansión sin límites. La pregunta que nos queda votando es, ¿de qué manera esta transición histórica tan audaz, este salto de unas fronteras cerradas a una mentalidad verdaderamente universal, sigue impactando en nuestra forma de ver a la humanidad hoy en día? Es algo para pensar, largo y tendido. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.